Bueno, nuevamente que el Señor bendiga a cada uno de los presentes. Vamos a dedicar este pequeño espacio de tiempo para poder hablar acerca de ciertas enseñanzas que nuestro Dios nos deja revelada a través de su palabra. Y especialmente en esta mañana quiero hablar con cada uno de ustedes, de los que me escuchan y los que nos estarán viendo en diferentes partes del mundo o en diferentes tiempos. Un tema que para mí es muy especial porque me lleva hacia el camino y hacia el recordatorio de lo que pasó Jesús y sus discípulos en algún momento. Y el título de lo que vamos a estar viendo en este pequeño espacio de tiempo se titula La mirada de Jesús puede cambiar tu vida. Cuando hablo acerca de la mirada de Jesús puede cambiar tu vida, quizás en nuestra mente podemos irnos hacia atrás y pensar en más o menos a quién nos referimos. La mirada de Jesús, siempre una mirada tierna, enternecedora, que puede cambiar nuestra vida, como lo hizo anteriormente con uno de sus discípulos especialmente. Sería bueno si nuestra vida viniera con algo o con alguien que a nosotros nos la facilitara. Cuando nosotros nacemos y crecemos hasta cierta etapa de nuestra vida, nuestros padres son ese alguien que está con nosotros para poder facilitarnos nuestra vida. Pero a medida que vamos creciendo y que vamos avanzando en este mundo, nosotros descubrimos que necesitamos algo o alguien, o desearíamos, mejor dicho, que ese algo o alguien estuviera siempre con nosotros para que pudiéramos lograr lo que nosotros nos proponemos. Como en una oportunidad anterior nosotros dijimos que hay un gran trecho entre el dicho y el hecho, o sea, entre las intenciones que nosotros tenemos como seres humanos y el poder llevarlas a cabo o el poder ejecutarlas. ¿Se ha fijado usted? Y yo creo que cada uno de nosotros hemos caído en cuenta cuando llega el mes de enero. Cada vez que iniciamos un nuevo año, en el mes de enero, este mes trae en nosotros como una fiebre de renovación. En enero para nosotros vuelven los ideales. Nos fijamos y nos proponemos ciertos propósitos y ciertas metas en nuestra vida. En el mes de enero generalmente nosotros nos creemos que podemos ser capaces de todo, de cualquier aventura arriesgada, de cualquier acto heroico. En enero algunos de nosotros nos podemos sentir a lo mejor invencibles. Y por eso enero nosotros lo podríamos catalogar como el mes de las promesas. Nos comprometemos con dietas duras. Decimos, vamos a bajar, vamos a hacer esto, voy a hacer aquello. En enero se promete el sol, la luna y las estrellas. En enero renace las esperanzas. Nos sentimos nuevamente jóvenes y queremos muchos de nosotros hacer lo que nunca hemos hecho y queremos ser lo que nunca a lo mejor nosotros hemos sido. Ahora, sin embargo, nos damos cuenta y descubrimos que a pesar de las metas y los propósitos que nosotros nos podemos hacer, finalmente caemos en cuenta de que en pocas semanas o a lo mejor en pocos meses, nosotros descubrimos que todas aquellas metas, aquellas ilusiones, aquella fiebre de renovación que nosotros teníamos al inicio del mes en enero, pues prácticamente se van por la borda y quedan solamente en eso. Promesas, reflexiones y metas que nosotros
pensamos o creímos haber podido realizarlas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 24, en el versículo 3, nosotros podemos hacer una reflexión muy similar a lo que hemos estado diciendo. En el mes de enero, muchos de nosotros, las personas en diferentes partes del mundo, nos hacemos promesas. Promesas que a los meses o a las semanas dejamos olvidadas y dejamos totalmente de cumplir. En Éxodo 24:3 se nos habla acerca del pueblo que Dios libró. Nos referimos al pueblo israelita a quien Dios libró de Egipto. Y en este relato, en el versículo 3, en el capítulo 24 del libro de Éxodo, nosotros podemos descubrir que el pueblo que Dios libró de Egipto fue sincero cuando dijo, veamos, respondieron todos a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Promesa. Ahora, este pueblo israelita, ahora nosotros que caemos en cuenta y podemos ver y conocer su historia, podemos determinar que ellos cometieron un fiasco o que cayeron en un chasco, pues ellos no cumplieron. Y si nosotros nos preguntamos, ¿por qué ellos no cumplieron? Pareciera fácil de tratar de responder esta pregunta. Y quizás la mejor respuesta es que no hay poder en nuestras promesas. Las promesas de nosotros los seres humanos, como lo vimos en una ocasión anterior, son resoluciones frágiles como telas de araña que no pueden sujetar absolutamente nada. Pero por la gracia de Dios tenemos nosotros muy buenas noticias. Y es que hay otro camino aún más excelente que las promesas que nosotros hacemos como seres humanos. Y hoy tenemos esa oportunidad de poder descubrirlo. Hoy podemos romper el círculo vicioso de esas promesas que nosotros como seres humanos no cumplimos. Porque hoy podemos traer el poder de Dios para nuestras vidas. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿pero cómo podemos hacer eso? La respuesta a lo mejor podría parecer muy sencilla. Y esto es creyendo en las promesas de Dios, las cuales sí tienen poder. Las buenas nuevas, lo que la Biblia llama el Evangelio. En una ocasión anterior nosotros dijimos y afirmamos que el Evangelio de Cristo no consiste en el hecho de hacer promesas de nuestra parte, sino que el Evangelio de Cristo consiste en el hecho de poder aceptarlo para nosotros y también de poder creerlo para nuestra vida. Hay una alabanza muy conocida por todos nosotros. Esta alabanza lleva un gran mensaje y dice: todas las promesas del Señor Jesús, el Señor por su palabra las cumplirá. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Hermano, amigo que me escucha en esta oportunidad, Dios no está comprometido con sus promesas. No lo está en lo absoluto, pero Dios sí está comprometido con sus promesas, las que Él ha dado, las que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. En Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 31, encontramos cuando Jesús estaba diciéndole a sus discípulos algo camino al monte de los olivos. Y Él dijo: todos vosotros, hablándole a cada uno de sus discípulos, os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán
dispersas. El Señor Jesús dijo esto porque Él estaba próximo a ser crucificado. Y en esa noche el Señor estaba especialmente preocupado por una persona, por uno de los suyos. ¿Por quién? Pues la respuesta es muy sencilla y está relacionada al título que nosotros dijimos al empezar. Y ese alguien era Pedro, el gran apóstol Pedro, al cual nosotros ahora conocemos ahora en día, al cual le fueron designadas las llaves del reino. El Señor en esa oportunidad estaba muy preocupado especialmente por Pedro. Por eso le dijo, veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas en el capítulo 22 de los versículos 31 y 32. Y nos dice de la siguiente manera: por eso Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, le dijo Jesús, he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto. Y aquí hay algo bien interesante en esta palabra, porque en el término original griego, la palabra vuelto significa convertido. Entonces lo que Jesús le dijo en ese momento a Pedro fue, tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. En ese momento justo de la tribulación de Jesús, hablándole a sus discípulos, pero especialmente a Pedro. Ahora, nosotros podemos reflexionar en nuestro día y decir, al escuchar estas palabras, lo que el apóstol Pedro debió haber hecho es haber caído sobre sus rodillas en ese preciso momento. Pero no lo hizo. Lo que nosotros podemos contemplar en este relato de Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, es que Pedro rebosaba de mucha confianza y de mucho orgullo propio. Y si nosotros nos ponemos en el lugar de Pedro, a lo mejor no deberíamos de ser tan severos con él, porque si nos examinamos ahora nosotros, ¿cómo actuaríamos o cómo seríamos? ¿Causa la impresión de Pedro lo que él pudo haber dicho? Él pudo haberle dicho a Jesús en ese momento, pero Señor, tú sabes que yo ya estoy convertido. ¿Acaso no lo sabes? Tú lo sabes todo. Pero en cambio, a estas palabras, lo que Pedro dijo fue, Señor, dispuesto estoy a ir contigo aún a la cárcel y hasta la muerte, si fuera necesario. Ahora que nosotros conocemos el contexto de este pasaje, podemos decir y a lo mejor afirmar que en ese preciso momento el apóstol Pedro actuó con mucha arrogancia propia, aún a la cárcel y hasta la muerte si fuera necesario. Ahora, yo creo que en este relato que hemos visto, el apóstol Pedro sí fue sincero. Yo creo que Pedro sentía realmente lo que le expresó al Señor Jesucristo en ese momento. Lo dijo con mucha franqueza, a lo mejor lo dijo con mucho sentimiento, pero era a lo mejor una sinceridad muy extraordinaria, pero que él no tenía la capacidad de saber lo que iba a acontecer. En Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 34, el doctor Lucas nos narra que hubo a lo mejor no otra discusión con Jesús, pero sí otra oportunidad de poder hablar con él en ese mismo momento. Y nos dice que Mateo volvió a discutir o hablar con Cristo por segunda vez. Tristemente, en esta oportunidad, Jesús tuvo que decirle algo a Pedro, y lo que le dijo fue lo siguiente: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás
3 veces. Habiendo escuchado esto y habiendo nosotros leído esto, podemos a lo mejor imaginar cuánto se esforzó Jesús por poder evitarle a Pedro esa terrible humillación. La prueba llegó pocas horas después, mientras el Salvador recibía los insultos, recibía las abofetadas, recibía los golpes y el ridículo de quienes le azotaban y le golpeaban. Pedro, nos dice la palabra, lo seguía de lejos, procurando en lo posible no ser visto por la multitud, por la muchedumbre. Pretendiendo Pedro permanecer lejos de la turba de una manera despreocupada, pasar totalmente desapercibido. En un momento, nos narra la palabra del Señor, el apóstol Pedro se unió a un grupo congregado en torno a una fogata. Hacía mucho frío. A lo mejor los que estaban en ese lugar charlaban y bromeaban, pero Pedro a lo mejor no podía reír. De repente, narra la palabra, una muchacha lo vio con mucho detenimiento y exclamó: "Este", señalándolo a él, estaba con él, refiriéndose a Jesús. Lucas dice que entonces Pedro lo negó. Otro más lo vio y también dijo: "Tú también eres uno de ellos. Tú estabas con los discípulos". Pedro ya se estaba poniendo muy nervioso. Quería sacudirse de aquella situación y de aquella acusación. Estaba entrando en miedo, tenía mucho pánico y él respondió: "Hombre, ese no soy yo". Ahora la trampa estaba hecha, la trampa estaba puesta, llegándose a lo que Jesús le había dicho. Se estaba cerrando en torno a una persona. La mentira, la trampa estaba finalmente acusando al apóstol Pedro. La palabra nos sigue relatando y nos dice que una hora después, otro afirmó, diciéndole al apóstol Pedro: "Verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo", afirmó. En otras palabras, este que afirmó tal situación ha de haber escuchado a Pedro, si no, ¿cómo hubiera caído en cuenta que él tenía un tono específico por ser Galileo? Entonces, ante tal situación, Pedro reaccionó, y en el Evangelio de Marcos nos dice que Pedro empezó a maldecir y a jurar: "No conozco del tal de quien vosotros habláis". Nosotros podemos decir: "Oh Pedro, cuán grande es la necedad de lo que has cometido, y cómo has herido al Salvador con tus palabras". Pero en el Evangelio de Lucas se nos sigue relatando y nos dice qué fue aquello que salvó al apóstol Pedro de la ruina definitiva. Si nosotros usamos el contraste de lo que pasó con Pedro y cómo le había fallado hasta este momento a Jesús, podemos contrastarlo con lo mismo que sucedió con quien traicionó a Jesús, Judas. Después nos dice la palabra de caer en cuenta de lo que él había hecho y que era algo totalmente erróneo. La palabra nos dice que el final de él fue que fue y se ahorcó. Pero ¿qué fue lo que salvó al apóstol Pedro de una ruina similar a la que pasó con quien traicionó a Jesús? Escuchemos esto, porque también esto es lo que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pedro
En su tercera ocasión empezó a maldecir y a jurar: no conozco de quién vosotros habláis, refiriéndose a Jesús. Entonces la palabra nos narra a nosotros y nos dice que el Señor Jesús se volvió y miró a Pedro. Por eso es el título de nuestra enseñanza en esta mañana, de que una mirada de Jesús puede cambiar tu vida. El relato nos dice que después de lo que Pedro dijo, el Señor se volvió y miró a Pedro. Ahora lo miró no con una mirada como esas que nos da nuestra madre o que nos da nuestra abuela cuando nosotros hemos hecho algo malo, con una mirada amenazadora, significando que posteriormente habrá un castigo o un regaño para nosotros, sino que la mirada que Jesús le dio al apóstol Pedro en aquel momento fue una mirada totalmente diferente. ¿Cuánto daríamos nosotros por ver esa mirada de Jesús? Porque con esa mirada tan tierna, tan compasiva, tan poco juiciosa, fue la que transformó y la que compungió el corazón del apóstol Pedro. Querido amigo y hermano que me escucha en esta oportunidad, una mirada de Jesús puede transformar nuestra vida para siempre. Una mirada como la que Jesús le hizo y le dio al apóstol Pedro, que significa o lleva el mensaje que dice: cuánto lamento que hayas caído en la prueba. La mirada no condenaba a Pedro. La mirada de Jesús decía: lo siento, Pedro, por lo que has hecho, me duele mucho, pero yo estoy contigo, no te sientas mal, yo te comprendo. El Señor, hermanos y amigos, comprende todas y cada una de nuestras necesidades y de nuestras debilidades que nosotros tenemos por naturaleza como seres humanos. Sabe lo que somos, sabe que nosotros muchas veces pecamos, pero Cristo nos dice: te compadezco, te perdono, sigue adelante. Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la palabra nos sigue narrando que Pedro salió y después de la mirada que le hizo Jesús, nos dice que él lloró amargamente y abandonó el grupo y corrió en tinieblas y se dirigió hacia el Getsemaní, el lugar donde Jesús se había postrado en rostro solamente unas horas antes para orar por cada uno de ellos, donde la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús derramó gotas de sangre. Entonces el apóstol Pedro se inclinó sobre las huellas de las rodillas que aún estaban marcadas por Jesús, de su maestro, y allí a lo mejor Pedro sintió morirse, esperando que la tierra se lo tragara por todo lo que él había hecho. Ahora, hermano amigo, no nos sintamos mal con nosotros mismos porque a veces fallamos. A veces nos hemos sentido nosotros aborrecidos, o a veces nosotros nos sentimos condenados o también condenamos a los demás. Pedro se sentía tan mal que pensaba a lo mejor para sí mismo: yo no valgo absolutamente nada, yo no soy nada, yo soy un fracaso. ¿Cómo podré yo llegar a ser un apóstol? Porque en aquel momento él únicamente era un discípulo de Jesús. Pero algo había pasado y por fin el apóstol Pedro había caído sobre la roca. Su arrogancia se había quebrantado. Aquella arrogancia que vimos en la respuesta de él diciéndole: aún en la cárcel o si fuera necesario, yo moriré por ti.
Su jactancia se había desvanecido. Por fin había llegado a lo que Jesús le había dicho, a conocerse a sí mismo, porque ahora finalmente él estaba convertido. Después de la resurrección, en el Evangelio de Juan nos dice que Cristo probó 3 veces a Pedro. La Escritura nos narra que una mañana frente al lago, el Señor le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En el original griego nosotros sabemos que la palabra "me amas" que utilizó Jesús para preguntarle al apóstol Pedro viene del griego de la palabra ágape, que significa ¿me amas con ese amor especial? ¿Me amas con ese amor incondicional? ¿Me amas como yo te amo?, le preguntó el Señor Jesús a Pedro. Ahora Pedro fue sabio y no respondió con ligereza como lo hiciera en su primera vez. Ahora no habló con tanta jactancia ni se vanaglorió, y la palabra nos dice que él le dijo a Jesús que lo amaba. Pero la palabra del Señor nos dice que la respuesta de Pedro implícita era que él amaba a Jesús con el amor fileo, o sea, ese amor que nosotros sentimos como seres humanos, que significa afecto, o como nosotros mejor lo apreciamos, a través de la amistad. El apóstol Pedro no pretendía amar a Jesús como Él nos ama a nosotros. Pedro, por fin tu corazón ha entendido y ahora para siempre te has convertido en un hombre diferente. 3 veces le preguntó el Señor Jesús a Pedro: ¿me amas? Y finalmente el apóstol Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo y sabes que yo te amo. Ahora, miremos posteriormente a estos eventos al apóstol Pedro y miremoslo específicamente en el día de Pentecostés. Y miramos a un hombre testificando a Cristo y a su mensaje con humildad, pero al mismo tiempo lleno del valor y del coraje que le había proporcionado el Hijo de Dios crucificado y resucitado al tercer día. Entonces nos narra la Escritura: el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Jesucristo de Nazaret es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Ahora, hermanos y amigos, nosotros podemos decir a través de una oración: amante Padre, aquí está uno que te necesita, uno que necesita de ti. Tú ya me conoces. Yo no deseo ser más pretencioso, no deseo hacer más pretensiones falsas. Ya no quiero edificar más sobre la arena ni atar cosas con telas de araña. Ahora yo deseo hacer promesas que tengan el fundamento en el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora yo quiero que tú me transformes como lo hiciste transformando al apóstol Pedro a través de aquella mirada. Yo creo en tus promesas, sé que son poderosas y tendrán validez para darme paz y para darme finalmente la victoria. Agradecemos a Dios por este tipo de relatos que nos deja a través de sus sagradas escrituras, porque nosotros podemos sacar a través de ella muchos mensajes que son de beneficio para cada una de nuestra vida. Una mirada de nuestro Dios puede transformar totalmente nuestra vida.
Dejamos hasta acá la palabra de nuestro Dios, esperando que sea de mucho bienestar siempre para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Amén.